Hello and welcome to IPAS final webinar. Hola, bienvenidos al último webinario de IPAF de este año, de 2021. Hoy, en el webinario, ¿me veis? ¿Me podéis ver? Empiezo de nuevo. Hola y bienvenidos al último webinario de este año de IPAF. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las modificaciones. Queremos abordar el tabú. Hoy es un placer para mí, Brian Parker, ser el organizador y el anfitrión de esta sesión. Gracias, tenemos a muchos participantes hoy, así que estéis donde estéis, bienvenidos. Tenemos interpretación al francés, al español, al alemán, al holandés, al italiano, al portugués, al chino y al coreano. Antes de empezar, quería agradecer a nuestros patrocinadores Skyjack y Finoware, porque sin ellos no hubiera sido posible organizar este webinario. Bien, abordemos el tabú, entonces. Sabemos que es controversial, es polémico muchas veces hacer modificaciones, tiene implicaciones, consecuencias y muchas veces se lleva a cabo sin tener un entendimiento total de lo que ocurre. Es verdad que las intenciones son a menudo buenas, pero a veces las consecuencias pueden ser terribles. Hoy vamos a intentar ahondar en este tema de las modificaciones aprovechando nuestra experiencia. ¿Quiénes son los oradores de hoy? Tenemos primero al IPAF Regional Manager que nos va a dar una revisión, nos va a dar una idea general de lo que son las modificaciones. Después tendremos a Jim Waldron. Jim es Product Safety Manager de Skyjack Reino Unido. Jim nos hablará desde el punto de vista del fabricante. Después tendremos a Rob Cavalieri, que es Certi Compliance Manager y que es miembro también del Comité Internacional de IPAF y del Comité del Oriente Medio de IPAF. Él lo abordará desde el punto de vista del alquiler. Y por último tendremos a TJ, que es un profesional de Estados Unidos y lo hablará y lo presentará desde la perspectiva del contratista. Vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a medida que avanza la sesión y en la medida que puedan los ponentes las responderán. Ahora veremos un vídeo de nuestro patrocinador Innova.
Bien, muchísimas gracias a Innova, un vídeo muy interesante. Bien, hay muchos temas que repasar hoy. Le voy a pasar la palabra a Tony Grout primero. Hola, Brian. Gracias. Tal como Brian ha dicho, yo soy el manager regional de Norteamérica de IPAF. También he contribuido en las normativas canadienses y en algunas también normativas internacionales. Así que soy alguien que está muy implicado con las normativas de la industria, los llamados estándares. Si nos fijamos en la normativa ANSI A9220, allí se define modificación como cualquier cambio que se hace a una plataforma elevadora móvil del personal que pueda afectar a la estabilidad, a factores de seguridad, a la carga nominal o a cualquier tipo de seguridad en cualquier aspecto. Cuando pone en cualquier aspecto, esto ya cubre muchísimo. Así que casi todos los cambios que se hagan a una PEMP pueden ser considerados una modificación. Hay nuevos estándares en ANSI A92 y el Buró de Revisión estuvo de acuerdo diciendo que cuando se definen los requisitos para las modificaciones, incluso cuando no se hacía con un permiso del fabricante, era una violación de los derechos comerciales. Y eso se decía en esta modificación en América no sería permitido. También se decía que los estándares se podrían ajustar durante un tiempo para ver si se podían finalmente aceptar esta modificación. La normativa dice que la modificación debería hacerse solo con un acuerdo previo por escrito del fabricante. Pero pone debe, es decir, es una recomendación de acuerdo a niveles legales, no es, por lo tanto, obligatorio. También en la normativa se incluye el requisito de que cuando no se pueda obtener la aprobación del fabricante, las modificaciones podrán ser aprobadas por una entidad equivalente tras un análisis y la aprobación de un ingeniero. También pone que las partes o las piezas que se incluyan tienen que ser idénticas o muy parecidas a los componentes anteriores. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la normativa sobre modificaciones en las PEMP. Pero ¿qué ocurre en el mercado? La realidad es que sí, que las PEMPs se modifican. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Son máquinas que están bien diseñadas, pero luego salen al mercado laboral y se modifican. Primero, un motivo es que la gente lo puede hacer, ¿no? Y que creen que lo pueden hacer incluso mejor. Aquí vemos que una persona quiso mejorar su taladora de césped, ¿verdad? Su cortacésped. Y al final no tiene efectivamente el propósito que debería tener, pero da igual, lo han podido hacer. Creo que las modificaciones se pueden clasificar en 4 maneras. Modificación no prevista, modificación prevista en el terreno, modificación que se supone aprobada cuando se añaden accesorios disponibles en el mercado secundario o modificación aprobada por el fabricante de la PEMP. Las normativas de diseño de las PEMP, por supuesto, incluyen medidas de prevención y de seguridad, sobre todo en lo que se refiere a las personas que trabajan en alturas. Para ello, se hacen falta muchos cálculos que garanticen la estabilidad, se hacen pruebas de seguridad, se hacen ensayos antes de que salgan al mercado. Una modificación tiene que tener en cuenta el diseño específico de cada PEMP.
Las modificaciones no previstas pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando un propietario de la PEMP hace una modificación sin considerar las consecuencias que eso puede tener. Eso puede afectar a la operación, a la estabilidad, a la seguridad, a la carga nominal o a la seguridad en concreto. Voy a enseñar 3 ejemplos de estas modificaciones no intencionales. Lo primero es esta sustitución de este sistema de pernos. Vemos, por ejemplo, cómo se cambia y se pasa de uno a otro. Sin embargo, lo que vemos aquí es que hay un centímetro, un cuarto de centímetro que hace que esta parte, este elemento, salga de su lugar. Esto es una modificación no intencional. Esto no quería, la persona que lo ha modificado no quería que saliera esto. Después tenemos otro ejemplo, alguien que cambia sus baterías. Y en este caso, no utiliza un producto que sea idéntico al del fabricante original. Por lo menos ya vemos una inconsistencia, no es solo de la fotografía, que ya no son del mismo tamaño, con lo cual no pueden ser ni equivalentes ni idénticas. El peso de las baterías es parte del diseño y afecta a la estabilidad de la PEMP. Aquí de nuevo vemos una modificación que no es intencional y que no está aprobada. Después, a la derecha, una cadena que ha sido sustituida y que de nuevo no es igual a lo que quería el fabricante original. Tenemos también modificaciones sobre el terreno de los usuarios. Muy a menudo los usuarios hacen modificaciones que solo tienen en cuenta la tarea que quieren llevar a cabo y no piensan más allá sobre los efectos que eso puede tener en la estabilidad de la PEM, en la seguridad de la PEM, en la carga nominal, etcétera. Aquí podemos ver varios ejemplos de ello. Esto es alguien que es propietario y no que lo alquila. Son modificaciones, además, que en teoría tienen que cumplir con todas las normativas de la industria. Por cierto, alguien que alquile una PEMP no está autorizado a hacer modificaciones. Si vemos este dibujo que tiene 3 signos de interrogación, aquí han añadido una plataforma de trabajo a la PEMP. Y vemos que hay 3 ocupantes, cuando en realidad solo están autorizados 2. Estas personas están fuera también, sin protección. La carga está fuera del diseño, no estaba esto así pensado en los planos del fabricante. Y claro, la maquinaria está preparada para llevar un peso en concreto y ahora ya está llevando más. Y bueno, aquí podríamos hablar horas y horas sobre esta modificación, porque claramente no cumple los límites del fabricante original y ni siquiera cumple con las normativas de seguridad. El hecho de que esta modificación u otras no aprobadas no acaben en accidente al final, eso no prueba ni demuestra que sea una modificación segura o aceptable, solo que ese día no hubo ningún incidente. Solo porque se llevó a cabo un test y nadie salió ileso, eso tampoco demuestra que esta modificación sea segura. Pasemos a la siguiente diapositiva. Si usted es propietario de una PEMP y quiere comprar accesorios que no son del fabricante original, no puede dar por hecho que van a poder ser utilizados en su PEMP. Las partes, los componentes, las piezas de la PEMP tienen que estar aprobadas o por el fabricante o por una entidad equivalente. Si no, ya se está modificando, se corre el riesgo de modificar la PEMP con un elemento que no está autorizado.
hay que tener la autorización del fabricante o de una entidad similar cuando se quiera utilizar uno de estos accesorios, o si no, la aprobación de un ingeniero. Si hacemos un abordaje, por ejemplo, claro, a las modificaciones, normalmente lo que se hace es que hay un diseño que tiene un propósito y que luego, claro, esto se utiliza en el mercado laboral. Suelen haber muchos accesorios y los propietarios de las PEMP tienen que saber exactamente qué diseños, qué accesorios están disponibles. Eso sería la primera respuesta a las necesidades de modificación, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. La verdad es que muy interesante ver estos ejemplos de modificaciones. Ahora voy a pasar la palabra a Jim Waldrop. Va a hablar desde la perspectiva también del fabricante. Muchísimas gracias, Brian. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Yo me llamo Jim Waldron, soy Product Safety Manager de Skyjack y también presidente del Comité Técnico de Fabricantes de EPAF. Mi objetivo hoy es presentar la opinión, el punto de vista del fabricante cuando se trata de las modificaciones. La verdad que me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Tony. La modificación siempre es algo polémico, ¿verdad? Es un tema peliagudo. Y lo que quiero hacer es básicamente reforzar lo que Tony ha dicho. He hablado de normativas, etcétera, y de lo que son las modificaciones y de qué dicen las regulaciones. Voy a hacer también un repaso de eso y vamos a acabar con algunas conclusiones. Las normativas o estándares son importantes porque garantizan que los productos y servicios se entregan de manera consistente, que son previsibles, que son seguros, que cumplen con los requisitos y por eso existen las regulaciones y las normativas. Y tanto en las regulaciones como en los estándares nos aseguran también que todos los productos que salen al mercado han sido testados y evaluados de la misma manera. Y además, a los usuarios finales les garantiza también que van a obtener por lo que han pagado. ¿Cómo son entonces las regulaciones y las normativas que definen el diseño de la maquinaria? Bien, por ejemplo, en Europa está el EN 280, en América está el ANSI A92, hay otros en Canadá, etcétera, hay otros en otras partes del mundo. Estas normativas garantizan que la maquinaria y la documentación cumplen con los requisitos del diseño y que han sido validados, han sido probados y que son productos seguros para salir al mercado. Cuando salen al mercado, la responsabilidad pasa a manos del propietario y aquí es donde surgen ya las áreas grises, porque ¿qué ocurre si el propietario quiere hacer una modificación? Y lo que tendría que saber es primero qué es una modificación, cómo impacta, qué efectos tiene y quién la tiene que aprobar. En esta diapositiva siguiente hay mucho texto, pero solo es un ejemplo de las diferentes normativas que hay en muchas partes del mundo, simplemente para resaltar la importancia que tienen las modificaciones y lo importante que es también definirlas. Como fabricante, lo que queremos es garantizar la seguridad. Quizás ahora estoy generalizando en esta presentación porque hay personas de todo el mundo. ¿Qué dicen los estándares? Pues básicamente
dicen que los propietarios tienen la responsabilidad de las PEMPs y que también son propietarios de las modificaciones que se hacen también el mantenimiento. Pero algunas normativas de diseño exigen que un propietario no puede cambiar, no puede modificar la PEMP si no hay permiso por escrito y con antecedencia del fabricante. También a veces eso se incluye en los manuales. Pero como hemos visto ya en la presentación de Tony, las modificaciones pueden tener consecuencias en la operación, la estabilidad, en la seguridad, pueden introducir también riesgos adicionales o nuevos métodos de control. Todas las modificaciones que se hagan tienen que cumplir con las mismas normativas que la PEMP original. Eso se refiere, por ejemplo, a las comprobaciones de fabricación, comprobaciones de diseño, test y validaciones. La modificación, por supuesto, lo más probable es que tenga un impacto en la PEMP y en la documentación de cumplimiento. Y también hay que reconocer que la modificación afecta la responsabilidad de toda la máquina. Y por eso, como la responsabilidad recae en los propietarios, es importante que conozcan y sepan todo lo que puede implicar esto. Pero claro, al final esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Tiene muchas sombras, hay sombras en la modificación y diferentes grados. La PEMP se tiene que mantener, por supuesto, según las instrucciones de la máquina. Y Tony ya ha dado algunos ejemplos de que a veces se hacen modificaciones intencionales o no intencionales. A veces con piezas que no han sido aprobadas, se hacen sustituciones con piezas que no han sido, o recambios que no han sido aprobados por el fabricante original. A veces se resolda una estructura, a veces hay modificaciones físicas de diseños en la línea basal de la PEM. Por ejemplo, cuando se hace un agujero o cuando se cambian los pesos o cualquier cosa así. Es muy complicado porque no se puede tampoco clasificar de manera muy estricta porque todas estas modificaciones pueden ser de riesgo en cualquier lugar. Igual en un sitio una modificación no implica riesgo y en otros sí. Y además cada vez tenemos más productos digitales, más software y eso lo complica más porque también modificar el software también se considera una modificación, es algo que está al alza. Así que, ¿por qué recomendamos siempre implicar al fabricante original? Porque a pesar de que pueda entender en un principio el fabricante por qué se hace la modificación y el contexto general, la verdad es que las consecuencias de un cambio a veces no solo afectan a un recambio, a una pieza, a una parte de la maquinaria, sino que afecta a muchas otras cosas más. Aquí pongo una lista que está incompleta de aspectos a los que puede impactar: el peso, la integración, la estabilidad, la distancia de freno, el cumplimiento con las normativas. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. Un cliente tiene un deseo: quiero una caja para poner mis materiales mientras trabajo, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que hace esta modificación, pero ¿qué ocurre? Se habían puesto unos tornillos que al final, para tener esta caja, que al final dañan una parte del equipamiento y eso anula la garantía. Y aunque no haya habido ninguna persona lesionada, esto ya afecta a la garantía. Y al final, esto podría haber sido evitado
porque ya hay soluciones en el mercado para guardar las herramientas. Aquí vemos algunas modificaciones que hemos observado. Tony ya ha hecho, ya ha dado algunos ejemplos. Algunas de estas pueden estar aprobadas, otras no, pero todas ellas se considerarían modificaciones. Por ejemplo, poner banderas enormes, poner elementos a diferentes alturas. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en la modificación. Modificación a veces de las barandillas, pasamanos. Algunas pueden ser aprobadas, otras para algunos mercados, pero para otros no. Y también hay que ser muy consciente de las normativas locales y de las expectativas también locales. Porque quizás una modificación está aceptada en una región y en otra no. Las modificaciones también causan cambios de conducta y cambian también el uso. Por ejemplo, vemos a esta cesta. Aquí han modificado el uso porque esta persona no está haciendo un uso que el que se describe en los manuales. Y todo eso tiene consecuencias potenciales. Vemos, por ejemplo, la última foto, la de la derecha del todo, en la que vemos una escalera. Básicamente la lección, o bueno, las conclusiones, creo que tenemos que tener en cuenta, es que es desconocido, ¿verdad? El que modifica, si no es el fabricante, es al final una persona que no lo conoce todo sobre la máquina. Quizás no tiene el nivel necesario de análisis para hacer modificaciones, etcétera. También eso va a tener un impacto en la seguridad y en el cumplimiento de la ley. Hay que ser consciente de todas las consecuencias que eso puede tener. Y también eso también tiene que ser tenido en cuenta con, con que puede totalmente invalidar la garantía. Después está la configuración de los recambios. Si se modifica, si un propietario modifica una maquinaria y nosotros no lo sabemos, cuando pida un recambio, este propietario quizás nos sirva, porque nosotros no hemos sido conscientes, no nos han dicho que ha habido una modificación y eso puede ser que no encaje para nada con lo que los recambios no encajen ya con la maquinaria. También la modificación incorrecta puede crear conductas inapropiadas y lo hemos visto varias veces. En cuanto a la asunción de responsabilidades del producto, también al final, lo que hemos dicho, cuando se hace una modificación, la responsabilidad recae en la persona que ha hecho la modificación. Cuando ya ha habido también, cuando hay una alternativa, una opción disponible para esa modificación, está siempre bien preguntar por eso al fabricante original, porque a veces quizá no lo sepamos y ya hay una solución para lo que queremos. Al final, es responsabilidad del propietario y del usuario mantener la seguridad de la PEM y que ésta cumpla con la regulación. Los propietarios deberían consultar al fabricante original sobre cualquier tipo de modificación tercera y como usuarios, si no están completamente seguros de alguna modificación en una PEM, contacten con el propietario. Es la mejor manera de hacerlo.
más que buscar en Google las instrucciones. Estas son mis 3 conclusiones, las que están en rojo. Gracias, muchas gracias por presentarnos el punto de vista de los fabricantes. También pueden plantear preguntas al público, se lo digo. Ya lo saben, pueden escribirlas donde pone preguntas y respuestas abajo y después las responderemos. Ahora vamos a escuchar el punto de vista de las empresas de alquiler, desde cuando se alquilan las máquinas. Muchísimas gracias. Me llamo Rob Cavaleri, soy el manager regional de formación, seguridad y cumplimiento de Oriente Medio en Manlift. Y hoy me voy a centrar en las modificaciones desde una organización de alquiler, cómo nosotros lo vemos, estas modificaciones desde el punto de vista de una empresa que las alquila. Voy a utilizar una definición de modificación que ya se ha utilizado. Se dice que toda modificación es un cambio que afecta a la operación, estabilidad, factores de seguridad, carga nominal, seguridad de la PEMP. Me gustaría recordar a todo el mundo que hay diferentes niveles de modificaciones y diferentes áreas también. La necesidad es la madre de la invención. Al final, las modificaciones suelen salir de ideas basadas en necesidades que surgen sobre el terreno. Aquí vemos una frase de Craig Edwards, vicepresidente de National Accounts, JLG, que dijo que las empresas inspiran la innovación y cuando abres un poco la ventana, ¿no?, al diseño y al desarrollo de productos, aparecen muchísimas ideas que vienen directamente de opiniones de los clientes. Bueno, y claro, ellos se tenían que hacer las modificaciones bien y hay buenas modificaciones y malas modificaciones. ¿Por qué se realizan las modificaciones? Aquí hay algunos motivos. Por ejemplo, cuando la máquina no hace lo que queremos que haga, se modifica también para mejorarla. Esto a veces tiene que ver con la confiabilidad, con el coste del propietario o con un uso seguro. Se modifica a veces cuando hay un mal uso de la maquinaria. Se modifica también para solucionar un problema recurrente, ya sea técnico u operativo. La personal técnica muchas veces quiere resolver este tipo de problemas. También lo modificaré cuando el fabricante original no tiene una solución disponible o es prohibitiva, cuando a lo mejor la solución del fabricante original no llega a tiempo o cuando la PEMP no es el modelo correcto para la tarea que quiero hacer, o a veces también para hacer dinero, para ganar dinero. Por ese motivo se hacen modificaciones. Yo estoy dando la opinión desde el punto de vista de empresas de alquiler. Aquí vemos el ciclo del alquiler. La parte inferior es lo que llamamos el off-rent y la parte superior del círculo es lo que llamamos el on-rent. Vamos a ver qué tipos de modificaciones se hacen en cada parte del proceso. Se hacen modificaciones, por ejemplo, cuando se hace el inbound o el outbound. En ese caso, hay a veces daños del vehículo, a veces podemos hacerlo, esas modificaciones se hacen a veces en el taller o lo hace algún mecánico o algún técnico y lo hacen porque quizás tienen que ajustar un componente, cambiar algo en una PEMP, etcétera. A veces en el taller también hacemos modificaciones de tipo A, son las que están aprobadas por el fabricante original. Después las tipo B, en la cual hay una tercera parte que lo aprueba y la empresa también de alquiler
Tipo C es cuando se añaden accesorios u opciones y tipo D son las que se hacen porque ha habido daño o mal uso del equipo. ¿Qué ocurre con la parte on rent del ciclo? Tenemos el tipo D, por ejemplo, se hace cuando se cargan o se descargan en, en el vehículo. Y aquí tenemos el on rent. Aquí, en esta parte del proceso, es donde se llevan a cabo muchas modificaciones. Modificaciones tipo D, que son modificaciones intencionales y no intencionales, y las del tipo D, que son las que se hacen cuando la maquinaria está dañada. Aquí vemos diferentes niveles de modificación. El número 1 y el número 2. Aquí vemos modificaciones bastante sofisticadas y elaboradas. Vemos aquí esta suspensión que está en un elevador de pluma telescópico. Aquí, lo que se ha hecho en el número 2, se ha cambiado una batería diésel por una unidad eléctrica. Son modificaciones sofisticadas, elaboradas, que se llevaron a cabo por empresas reconocidas, por ingenieros con muchísima experiencia. Se han hecho todas las pruebas, se han hecho todas las evaluaciones y luego se comprueba que eso puede funcionar al nivel que se quiere funcionar. Después tenemos aquí algunas más simples. En el número 3 es una protección para la caída de objetos y eso está aprobado por una tercera parte. Después tenemos en el 4, en el taller o sobre el terreno, se ha, se ha- se ha- se ha sustituido esta parte del mando de control y quizás aquí la verdad es que no está hecho de manera muy cualificada o muy sofisticada y esto puede tener, por supuesto, consecuencias. Y en el 5 tenemos esta instalación de un extintor que, por un lado, aumenta el peso en esta plataforma y por otro podría caer. Es decir, las modificaciones se pueden hacer bien o no. La 4 también puede causar accidentes. Aquí tenemos algunas modificaciones aprobadas por el fabricante. Tenemos, por ejemplo, el soporte para tuberías, un tamaño de plataforma reducida, las alternativas a los neumáticos rellenos de poliuretano. Aquí tenemos una sustitución y que se le ha añadido este componente. En el 5 tenemos sistemas de protección alternativos anticaídas para la cesta de un elevador de pluma. Y después en el 6 vemos este lugar para dejar las herramientas. Aquí vemos algunos ejemplos que pueden ser realizados por empresas de alquiler o aprobados por una tercera parte. Al final se trata de cómo se hagan. Algo muy habitual son las laminaciones de los neumáticos sólidos. Laminaciones sólidas. Y aquí hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Cuáles son las características que vamos a modificar? ¿Cuál es la profundidad del neumático? ¿Cuál es la altura del neumático? Todo esto se tiene que hacer con cuidado. Número 2, algo muy sencillo, instalar una luz en la plataforma. Hay empresas terceras que lo pueden hacer y al final vemos que en este caso, al final esto puede causar una falta en la batería, puede consumir la batería, se tiene que tener en cuenta. Y aquí tenemos de nuevo el sistema de protección de caída de objetos. Aquí se tiene que tener en cuenta también cómo afecta al viento, cómo este cambio afecta al viento, etcétera. Una empresa de alquiler tiene que tener todo esto en cuenta. Aquí tenemos una modificación bastante sofisticada de nuevo. Y en este caso, para esta plataforma especial, se tiene que seguir todo el mismo proceso de aprobación que antes, cómo afecta el viento, cuáles son los requisitos para la carga y la descarga.
cómo podemos evitar el daño. Aquí más ejemplos. Todos son ejemplos de empresas de alquiler o de terceras partes. Esto se puede hacer de manera muy segura. Son los sistemas de apoyo a las tuberías. Aquí vemos, lo que tenemos que ver es si el espacio se ha reducido, cómo afecta el viento, cuál es la planificación y las instrucciones de uso, etcétera. Y a la derecha, en el número 2, de nuevo, bastante sofisticado, esto es una ampliación de plataforma. Es bastante antigua esta foto. Tendría que verse si, está por ver si esto cumple con los requisitos. La verdad que así de primera vista no estoy seguro. Aquí tenemos ejemplos de modificaciones A, B, E y F. La F vemos que es un producto que se ha puesto dentro del relleno de polietileno que no se ha hecho bien. Y esto tanto se puede haber pasado al nivel de empresa de alquiler o empresa tercero y no se ha hecho bien. Y esto causa inestabilidad. En el 2, aquí vemos la diferencia que hay entre las agarraderas. Es demasiada en este caso, con lo cual esta modificación va a afectar a la estabilidad. Y después en el número 3 tenemos una reparación del neumático de polietileno. ¿Por qué? Porque la gente se pone muy nerviosa cuando ven agujeros y arañazos en los neumáticos. Quizá no conocen la capacidad, ni la rudeza, ni fortaleza de los neumáticos. Sin embargo, esta reparación, que parece tan simple, puede causar muchísimos problemas y muchísimos daños, aunque no se vea. Y hay mucho por hacer todavía con los fabricantes y con las empresas de alquiler para que sea mucho más fácil arreglarlas. Aquí, en cambio, vemos una modificación que está bien, con la presión adecuada, con también las bandas de rodadura están correctas, etcétera. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí ha habido este elevador de tijeras, ha habido un daño y lo han intentado sustituir. Incluso aunque haya venido un soldador con cualificado, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que esto podría poner en riesgo la seguridad de esta máquina. Pasa muchísimo. Por ejemplo, esto de aquí, el número 2, ¿no? Se envuelven con plástico las cestas porque alguien seguramente está soldando o es como protección de caída, pero aquí lo que ocurre es que puede afectar a la estabilidad, primero, de la PEM y después puede afectar también a la visibilidad del operario en el caso de que necesite ver algo que esté pasando. Bueno, aquí más ejemplos. Tipo E, modificaciones no intencionales. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos instalando luces, pero esto cambia, por supuesto, el impacto del viento, cambia la distribución del peso, que ya no está proporcionada, etcétera. Esto realmente preocupa cuando vemos esto. Y aquí vemos realmente que hay una cámara enorme en esta plataforma y luego también cambia, por supuesto, el impacto del viento y tenemos la sombrilla para más INRI. Aquí tenemos el extintor que hemos visto antes. Pesa 6,5 kilos más, pero ese no es el único problema. La verdad es que puede caer. Implica un riesgo de caída de objeto. Y lo cierto es que no suelen ocurrir los incendios en la cesta, suelen ocurrir a nivel de tierra más bien. Así que, en este caso,
lo que hay que ver es revisar el plan de incendios, etcétera, y de mantenimiento. Son cosas que hay que tener en cuenta cuando se quiere poner un extintor en la cesta. Aquí vemos más ejemplos. Por ejemplo, vemos en el 1 que se ha utilizado acero templado, no hay cierre de seguridad. Y luego aquí vemos este tipo de pins que ponen de cierre que la verdad no soy fan. Y luego en el 4 vemos también que este tipo de instalaciones suelen exigir mucha intervención y modificación. En este caso, lo mejor es hacerlo con, unas tuercas de cierre con seguro. Aquí, en el número 5, alguien ha sustituido una batería con otra de menor capacidad. Por ejemplo, en los momentos de emergencia vamos a perder potencia. Nunca tendríamos que cambiar baterías en una PEMP por otra de menor potencia. Aquí, de nuevo, lo hemos dicho, este interruptor que se ha cambiado antes, esto es de menor calidad. Aquí el problema que ocurre en número 2 es que se ha puesto en peligro la estructura. Aquí lo vemos también cuando vemos que hay, en este caso, una sustitución por un fusible, y eso también puede causar muchos problemas. Aquí ejemplos de buenas modificaciones, ¿de acuerdo? Esto lo hacen mucho, lo primero, las empresas de alquiler. Intentan poner colores que contrasten dentro de los elevadores de tijeras. Después, aquí tenemos el before y after, antes y después. Cómo se ha hecho esta, esta modificación que realmente reduce el riesgo de electrocutación y reduce también el riesgo de apagones. Y mi última diapositiva, me gusta explicar las contramedidas para las modificaciones no muy positivas. Bueno, ¿qué se puede hacer? Intentar, siguiendo aumentar la competencia de los operarios de las PEMP para que sean conscientes de los riesgos, etcétera. Y también insistiendo en la licencia y tarjeta PAL. 2, concienciar a las empresas constructoras, subcontratistas, project managers, representantes de los lugares. Podríamos hacer, por ejemplo, días de seguridad y también open house days. Número 3, continuar aumentando la competencia de los técnicos sobre el terreno con más formación técnica de competencias, técnica, mecánica, que incluya evaluación de capacidades y también guías de gradación técnicas. Y el 4, evaluaciones de competencias de terceras partes con ingenieros, porque muchas empresas no tienen dentro de su personal ingenieros. Número 5, más formación continuada para instructores IPAF. 6, más auditorías. 7, pasar los contenidos de IPAF a países también que están formando a técnicos, aprendices, hacer lobby con los gobiernos y otras autoridades para que implementen soluciones de mejores prácticas. Número 9, multas más estrictas y repercusiones más graves para las modificaciones que se hacen a las PEMS. 10, que las fabricantes originales tengan una actitud más relajada ante unas buenas soluciones que vengan de otros lados. Y también, número 11, reducir la liabilidad de los operarios a 2 años. Gracias. Muchísimas gracias, Rob. Seguro que vosotros habéis tenido muchas modificaciones en vuestros negocios, etcétera. La verdad que esto plantea dudas y problemas, por supuesto. Gracias. Bien, vamos a pasarle la palabra a TJ Lyons. Él es
Él va a hablarnos de la opinión del contratista. Hola, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Gracias por la oportunidad. Quería recordar a todo el mundo que utiliza, por ejemplo, elevadores de tijeras, etcétera. Decir que ha habido muchas medidas, muchos avances en seguridad, ingenieros, etcétera. Y simplemente quiero resaltar la validez, la importancia de lo que hablamos aquí hoy. Yo creo que es muy importante también tener en cuenta la perspectiva del usuario y del contratista, ¿no? Porque está muy bien saber tener la comparación con lo que ocurre en la vida real. Una de las cosas que yo pienso cuando veo a alguien haciendo la modificación es que siempre hay una necesidad. Una de las cosas que quiero hablar hoy es hablar de algunos indicadores o síntomas que nos pueden ayudar a hacer las cosas mejores. Los fabricantes tenían que quizás responder más rápido a las preocupaciones del usuario, pero también sobre el terreno veo cosas que hay que resaltar y que son buenas ideas y que se pueden también tener en cuenta. Este es un buen ejemplo. Vemos algo sobre el terreno, se ha fabricado para que funcione, pero hay que ser más sinceros. He visto a veces plásticos o, por ejemplo, otros elementos. Yo lo que quiero decir con esto es que a veces las invenciones que se hacen sobre el terreno son algo a lo que tener en cuenta. No es que quiera cambiar todo, pero a veces son los indicios de los nuevos diseños. Siguiente diapositiva. Esta es una de mis historias favoritas. Yo, por supuesto, he tenido entre mis manos a muchos elevadores de tijeras y muchos tienen partes destruidas. Este receptáculo, porque la gente pisa, no se da cuenta y pisan en este receptáculo y al final la tapa se cae. Yo creo que habré visto unos 600, por lo menos, elevadores con esta pinta, como lo que vemos aquí en la foto. Y lo que se tiene que hacer aquí en este caso es poner algún tipo de, bueno, de acero, algún tipo de cobertura. Pero si yo veo algo así, quiero arreglarlo. Y voy a la lista del fabricante y parece que no está reconocido. Es uno de los indicadores, creo, más importantes y solo quiero resaltar la importancia del feedback. Es una de las mejores lecciones para mí, ver esto y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Esta es una preocupación mía. Aquí tenemos una cadena que está sin proteger y una rueda dentada que están sin proteger. Intentamos trabajar con fabricantes para solucionar esto. Por supuesto, esto no es muy seguro. De hecho, una chica se enganchó la mano. Yo sé de un ejemplo. Y en este caso, buscábamos una respuesta rápida del fabricante. ¿Cómo arreglarlo? Tiene que haber esta sensación de urgencia por parte de los fabricantes, que reconozcan que hay riesgos y que cuando hay estos riesgos sobre el terreno tienen que actuar rápido. ¿Qué ocurre al final en la realidad? Pues que un poco nos inventamos, ¿no?, soluciones. Aquí vemos cómo lo que han hecho algunos propietarios de esta máquina. Han puesto un plexiglas transparente por encima de la cadena, porque esto da cierta protección y aparte es transparente y se puede ver, ¿no?
en este caso ha sido un riesgo que no ha sido reconocido. Y si queremos proteger a los usuarios, el fabricante tendría que tener esta iniciativa de hacer este tipo de correcciones, porque si no obtenemos respuesta al final tenemos que hacer algo. Yo creo que es una oportunidad, incluso lo llamaría un regalo a los diseñadores. Y esto son una parte, son solo unos minutos en realidad, solucionarlo. Para hacer estas modificaciones hay que escuchar a los usuarios. Esto lo vi en un aeropuerto hace un par de semanas. Vemos que han puesto, por ejemplo, han hecho un diferente emplazamiento de la parte frontal. Podría estar mejor, claro, pero creo que es una buena iniciativa. Es alguien que ha reconocido un riesgo y ha decidido protegerse con esta configuración en concreto. Está muy bien, es decir, es un paso pequeño, pero es un inicio. Hemos hablado antes de esta cadena que estaba a la vista, que estaba expuesta, pero lo que es importante es que, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de problemas, tenemos que compartirlos con todos los usuarios. Por ejemplo, este elevador aquí estaba en un edificio y cuando yo pasé por allí vi que esto fue afectado por el viento y por eso se dejó aquí. Eso pasó hace 10 años, ¿de acuerdo? Y empecé a preguntarle a las personas, hey, ¿cómo se sabe si se puede utilizar ese tipo de elevador en el viento? ¿Hasta qué fuerza de viento? Y cuando lo preguntas, de 100 personas a las que preguntas, quizás solo 3 saben la respuesta. Y eso es realmente asustador. A veces no saben si una máquina está pensada para estar utilizada fuera o dentro, en exteriores, en interiores. Así que yo creo que los usuarios deberían ser más conscientes y deberíamos insistir más en compartir las lecciones que aprendemos con la práctica, etcétera. Es decir, recabar esas opiniones, esas experiencias de los usuarios individuales. En este caso, por ejemplo, era de cómo impacta el viento, ¿no? Y que las personas, yo me di cuenta de que no sabían hasta qué punto se podía utilizar con viento. Hace 15 años yo tuve un brainstorming con mi equipo en California y eso desembocó en 22 modificaciones. Hablamos con los fabricantes y les dijimos, mira, hay esto, esto y esto, y la verdad que nos escucharon. Creo que hay que escuchar a las personas que utilizan las máquinas, las que realmente hacen el trabajo y que se incorporen las sugerencias que hacen. Cuando veo algo así como lo de la foto en una máquina, primero me asusto mucho y segundo me doy cuenta de que esta persona o que esta empresa no está al corriente y que no se hacen las actividades suficientes para concienciar. Gracias. Muchas gracias. Creo que con esto ya cerramos las presentaciones y creo que nos ha dado una buena idea de la situación en la industria. Hay varias preguntas. Una de las primeras preguntas que quiero responder, una pregunta de John Burke. ¿Cuál es la normativa en referencia a las mallas que se ponen alrededor de una cesta de PEMP para prevenir que se caigan materiales, etcétera?
Es una pregunta excelente, algo que vemos mucho además. Si volviendo a mi presentación, no hay una solución para todos. Es una pregunta de alto nivel que no tiene una respuesta de alto nivel. Pero yo odio decir depende, pero es que en este caso depende. Depende de muchísimos factores, de el peso de la malla, de la tela, de cómo vas a hacer, qué tipo de máquina estamos hablando. Todo eso va a tener un impacto en la cualificación de viento y en cómo tendrá eso consecuencias también en la operación. Así que es muy difícil desde el punto de la vista decir que esta malla, esta tela está bien así a priori, porque va a depender de para qué se utiliza, de la máquina. Hay fabricantes que sí que han aprobado sus mallas y quizás lo que hay que hacer es decirles, bueno, hay que hablar aún así, porque aunque estén aprobados, quizá es para un modelo en concreto, ¿no? Y cuando tiene que ver con otras tareas, pues es diferente. Hay que saber exactamente qué se busca con esa modificación. Porque a veces te piden, en las empresas de alquiler, te piden una PEMP en concreto. Es decir, es una pregunta genérica, general, que no tiene una respuesta general. Va a depender mucho de muchas cosas, del tipo de PEMP, etcétera. Thank you, Jim. Gracias. And hopefully that's answered your question. Brian, yo también quería decir algo desde el punto de vista de la normativa. Dicen que estas modificaciones no pueden ser operativas a niveles superiores de viento de las que indica el fabricante. Y también dice que si no, se tiene que hacer mucho cuidado, tener mucho cuidado cuando se manipulen materiales de construcción, paneles, mallas, etcétera. Así que TJ ha hablado de la concienciación, de que tenemos que estar concienciados. Como ha dicho el 3%, solo el 3% de la población sabía hasta qué punto se podía operar con condiciones de viento. Y eso al final se reduce a más formación, a más supervisión, etcétera. Thank you, Tony. Gracias. Any other speakers got any comments or thoughts on that? ¿Alguien más tiene? Sí, yo quiero decir algo, si puede ser. En un mundo real, por supuesto, las máquinas están siendo alquiladas y quieren una solución, los usuarios. Y no hay tiempo, no hay tiempo. Y si no hay ningún producto disponible por parte del fabricante original, las personas hacen estas cosas y lo vemos, lo hemos visto mucho, porque no quieren que caigan cosas. Yo creo, en este ejemplo que nos da la pregunta, yo creo que ¿por qué no se podría hacer? Por ejemplo, que el usuario envíe el tipo de malla que está utilizando, que envíe el peso y que le digan, ¿me la pruebas o no? Es que ahora es muy complejo, a veces es muy complejo y lleva mucho tiempo. Todos deberíamos ceder, todas las partes deberían ceder un Okay, we've got a poco. question from Forrest. Tenemos una pregunta de Cora. On modifications. ¿Cuál es la ley PAF OSHA sobre las modificaciones? Russia's recent letter Y of PAF nos va a indicar o nos va a formar sobre la última carta de la OSHA en la cual se hablaba de la definición de entidad equivalente. You're on mute, Tony. Estás silenciado. Creo que todo el mundo sabe que una entidad equivalente, esto se añadió como, como algo extra a fabricante. Eso puede ser una empresa o una persona que
tiene una cualificación técnica y que tiene, tanto por formación o por experiencia, ha demostrado la capacidad de lidiar con estos proyectos. Claro, esto puede dar pie a ciertas interpretaciones y OSHA dijo que desde su perspectiva, la única entidad apropiada que es equivalente a un fabricante sería un laboratorio de pruebas nacional. Desde el punto de vista de la industria, esto es una variación insignificante a nuestra definición y a nuestras expectativas. Va un poco en la línea de lo que decía Rob, es decir, que tiene que haber cierta experiencia por parte de las personas o de las empresas para resolver eso. La verdad es que no estamos de acuerdo con la interpretación de OSHA. Nosotros la definimos diferente en nuestros estándares, en nuestras normativas, y que tienen que ser fabricantes de componentes quienes pueden tener esta categoría de equivalentes. Pero estoy de acuerdo con Rob. Los fabricantes tienen que actuar más rápido y eso eliminaría la necesidad de tener que recurrir a una entidad equivalente. Gracias. ¿Algún comentario más? Bien. En la protección, en la industria de protección de caídas, hacíamos muchas revisiones y a veces, una vez vi un sistema de diseño de protección hecho por un ingeniero que no tenía ni idea. Solo quiero decir con esto que incluso aunque una empresa tenga ingenieros en plantilla, no siempre estos están familiarizados con el tema, ¿no? Gracias. Voy a aceptar una respuesta de Jeff y yo creo que yo mismo puedo responder. ¿Cuántos accidentes están causados por una modificación o en las cuales ha sido un factor contribución? No lo sabemos. La respuesta es no lo sabemos. Hay muchos incidentes que se reportan en el portal de IPAF y, por favor, y además lo pueden hacer todos a través de su organización. Pero, siendo sinceros, no tenemos criterios para decir si la modificación ha sido una causa o no, porque no se incluye. Vamos a intentar recabar más datos sobre ello. En el preregistro, algunas personas han mandado también las preguntas. ¿Cuándo una PEM se convierte en una grúa? Pregunta alguien. ¿Cuándo lleva un cabrestante? Bueno, nunca hay una respuesta fácil para eso. Si nos fijamos en el PEM, en la PEM, hay una definición, pero hay normativas europeas, australianas, americanas, y se centran mucho en el tema de las alturas y en personas trabajando en alturas. Este es un criterio que se utiliza muchísimo cuando se define una PEMP, una plataforma elevadora móvil del personal. Pero quizás sea este criterio el que lo marca y la verdad que a veces no es fácil saber cuándo es una grúa, cuándo es una PEMP, etcétera. En europea se reconoce el uso en la parte 2 de la normativa de apoyo de montacargas, etcétera. Entonces, hay expertos, tenemos también personal de IPAF, tenemos empresas
con comités que siempre trabajan para conseguir las mejores normativas, pero es verdad que no es un proceso rápido y tenemos que reconocer esto como algo lo cual hay que trabajar más. Gracias, Jim. Tengo una pregunta de Craig. Dice, en qué postura se ponen cuando hablamos de bandejas que se añaden a los pasamanos? Sí, yo he visto eso y me preocupan las consecuencias. Si no hay nadie, por ejemplo, alrededor del elevador y algo se cae, es, claro, peligroso. Es peligroso también en muchas operaciones, pero mi opinión profesional es que esta bandeja tiene que estar lo más cerca, tiene que estar más cerca de la persona posible y realmente no la pondría cogida a nada que se mueva, nada que sea móvil. La verdad es que son muy condensadas, fáciles de usar. Así que mis consejos es cerca del usuario y que no estén adjuntas a nada móvil. ¿Alguien tiene algún comentario más? Yo creo que ha sido una fantástica respuesta por parte de TJ. El pasamanos, etcétera, es para proteger, claro, al operario. Tenemos otra pregunta aquí. Las PEMS del tipo de pluma se pueden modificar y utilizar con iluminación externa, por ejemplo, en el caso de rodajes de películas. Si se hace bien, sí. Si se hace bien, sí, pero muchas veces no se hace bien. E incluso a veces se pueden caer objetos, no hay acceso seguro. Se puede hacer bien, se puede hacer de manera segura, por supuesto. Y por eso, si se hace bien, no habrá problemas. Como se ha dicho antes, no hay una respuesta fácil, pero si tienes a las personas adecuadas haciéndolo, buenos profesionales, se puede hacer de manera segura, sin duda. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Forrest. ¿Cómo las terceras partes pueden rellenar la brecha cuando los fabricantes originales son lentos en responder y no dan una solución rápida? ¿Quién quiere responder esto? Bien, en este caso, cuando el fabricante no tiene la capacidad de asistir rápidamente, no lo hacen a tiempo y en nuestra empresa sabemos que hay que responder rápido. En este caso, utilizaremos los recursos que tenemos a mano para resolverlo. Pero claro, como empresa profesional, tenemos que tener una tercera parte, un tercero que tenga experiencia, que sea confiable. Y si no, tendremos que ir a buscarlos en otro sitio. Así que sí, hay que conocer muy bien a los proveedores y a las empresas terceras. Sí, claro, hay que pensarlo bien, etcétera. Y claro, es que a veces los fabricantes no tienen esta capacidad de responder rápido a las solicitudes. Hay más preguntas que están entrando. ¿Alguien tiene que utilizar la batería original hecha como se ha proporcionado
por el fabricante o incluso cambiar la batería, el tipo de batería, la configuración de batería. Bueno, ya hemos visto fotografías, ¿no?, de cambio de batería y se considera eso sí una modificación porque cambia la gravedad, cómo funciona, etcétera. De nuevo, no hay preguntas sencillas. Hay modificaciones de baterías que no están bien. Algunos fabricantes dan aprobaciones en el caso de que se utilice la misma potencia, peso, amplitud, etcétera. En este caso, recomendamos encarecidamente obtener esa aprobación. Muchos fabricantes dan información y por eso esto tiene que ser, si no son idénticas, se van a considerar modificaciones. Así que sí, en este caso, de nuevo, tienen que ser idénticas, tienen que tener aprobación, si no, sí que se consideran modificaciones. Gracias, Jim. Ahora ya no tenemos más tiempo. He visto más preguntas que preguntan si va a estar disponible, si se va a colgar este webinario. Sí, lo va a estar. Normalmente lo colgamos varios días después. También tenemos un miembro individual nuevo y vemos muchas personas también que se están registrando en la categoría de membresía individual y eso asegura que tengan los conocimientos adecuados. Sabemos que a veces estáis ahí fuera y que queréis tener muchos aspectos cubiertos en cuanto a seguridad y siempre va bien tener toda la información en la punta de las manos, de los dedos a disposición. Bien, para cerrar este webinario, quiero dar las gracias a Jim, Tony, Webb. Creo que TJ han hecho un trabajo fantástico. Es un tema polémico y lo han hecho muy bien. Y por supuesto quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Skyjack y Hinowa, porque sin ellos no podríamos hacer esto. Y por supuesto agradecer a todos los asistentes por el interés. El siguiente webinario IPAF va a ser sobre la electrificación y va a ser el 19 de enero 2022. Qué rápido ha pasado este año. Así que sí, mira, ir a nuestra página web y os podréis registrar. Y por último, quiero desearos unas felices Navidades a todo el mundo. Gracias.